Bueno, entonces les cuento. Este ejemplo que estamos utilizando acá, bueno, estos ejemplos que vamos a mirar acá, son los ejemplos que corresponden a el capítulo de visualización de datos en el libro, pero entonces yo estoy colocando los enlaces directos a los datos que aparecen en GitHub para que ustedes puedan replicar esos datos de una manera mucho más, o sea, para que puedan replicar los datos pues de una manera más precisa, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, no todos los ejemplos, sino algunos de esta parte de visualización de datos. Los ejemplos que les voy a traer ya de análisis exploratorio aplicado, sí van a ser de algunas fuentes diferentes para que ustedes vean como aplicaciones en otras áreas también. Entonces, vamos a empezar mirando estos datos que tenemos aquí, que vamos a utilizar 2, 3 datasets en estos ejemplos que vamos a ver acá. Entonces, el primer conjunto, el primer dataset es el Boston Housing CSV. Entonces, no sé, de pronto se sienten capaces de encontrar ustedes mismos estos datos en la red, están en GitHub. Entonces escriben este nombre y lo buscan en la red, los datos de GitHub. ¿Recuerdan cómo se hacía el procedimiento? ¿O recordamos? ¿Les recuerdo? Porfa, yo no me acuerdo. Bueno, entonces copiamos el nombre del dataset. Muchas veces el dataset aparece exactamente igual, sobre todo cuando son de estos ejemplos que aparecen en diferentes sitios en la red. Entonces, miren, aquí por ejemplo dice Boston Housing, y si ustedes se fijan, tenemos los mismos campos en este primero que los que aparecen acá, o sea, las mismas columnas. Entonces, entramos aquí en el dataset, ¿y cómo hacíamos para encontrar el enlace? ¿Recuerdan? No, profe, yo no lo recuerdo, profe. ¿Alguien recuerda qué presionábamos acá o qué hacíamos para llegar al enlace de los datos como tal? En el archivo crudo. Ajá, en el archivo crudo. O sea que presionamos el botón que dice, No era el botón que decía RAW. RAW. eso significa, raw significa crudo. Ajá. Entonces nos aparecen los datos así, copiamos este enlace y ese es el enlace que nosotros vamos a utilizar para esto. Entonces ese es el que ponemos en esta parte para la lectura de los datos. Recuerden que todo lo que hacemos en pues la librería que estamos utilizando para poder utilizar los data frames es la Pandas, que es la que normalmente se usa en Python para generar el análisis de datos. Entonces, primero siempre tienen que importar Pandas y luego, pues ya utilizan .read CSV. Colocan el enlace acá y entonces colocan el nombre de la variable para ver algunos de los datos. Listo, entonces, ¿qué tenemos con respecto a estos datos? Busquemos de una vez esta información acá, yo creo, más bien. Entonces, listo.
Mm, no, radio, ¿qué sí sería radio? No, ¿cómo se dice radio en inglés en este sentido? Sí se dice así, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces, estos son datos que tienen que ver con registro del censo en Boston 2, para los cuales se tomaron varias mediciones, incluyendo, entonces, la tasa de criminalidad y como la proporción entre estudiantes y profesores que hay en este lugar. Entonces, tenemos también cada uno de los campos. Entonces, el primer campo en el que nos encontramos es tasa de crimen, porcentaje de zona residencial, porcentaje del área residencial para lotes por encima de los 25.000 pies cuadrados, porcentaje de tierra ocupada por, ¿qué significa retail? Ustedes que trabajan con eso. Me olvidó la palabra. De tal, ¿cómo era? Minorista. Minorista, esa es la palabra. Retail. Sí, eso. Entonces, bueno, non-retail business es un negocio que incluye una oficina, una bodega o cualquier otro espacio que no vende o provee bienes o servicios directamente al consumidor final. Entonces, esta parte se refiere a ese tipo, o sea, industrias en general, que no proveen al consumidor final, sino que pues es B2B, ese tipo de negocios. Listo. Chas, entonces dice que entonces en este caso, este se refiere al área que está alrededor del río Charles. Entonces, uno, si el área está, o sea, bordea al río, y cero si no. Entonces, miremos para que tengamos una mejor comprensión. Entonces, miren en el mapa lo que tenemos. Entonces, tenemos que esta es la ciudad de Boston. Y entonces, este que nos aparece por acá, todo este es el río Charles. Entonces, las propiedades que nos aparecen en uno, en esa variable de Chas, serían todas estas que están por acá, alrededor del río. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra información tenemos? Concentración de óxido nítrico, partes por 10 millones. ¿El óxido nítrico a qué corresponde? ¿Qué tipo de contaminación es? Bueno, al contrario. En este caso, a lo que se refiere el óxido nítrico, la concentración de óxido nítrico, dice que el óxido nítrico es una molécula esencial requerida para la salud general. Entonces, normalmente uno lo que hace, pues como hemos hecho anteriormente, es como revisar cada uno de estos datos a qué es a lo que se refiere, pues para que podamos hacer un análisis como mucho más juicioso para que de verdad podamos encontrar cosas que tengan relevancia, información que tenga relevancia, insights. Y por eso entonces siempre lo que hacemos es revisar columna por columna a ver qué información tenemos. Listo. ¿Qué otra información tenemos? Dice
Número promedio de habitaciones por, esto es vivienda. Entonces, RM. Listo. Age. Porcentaje de unidades ocupadas por dueños construidas antes de 1940. Entonces, en este caso, esta variable la cantidad de lugares que tenemos acá en esta área. Bueno, ¿qué otra información tenemos acá? Dice, distancias ponderadas a 5 de los centros de empleo en Boston. Entonces, los valores de acá vienen de 0 a 5 con respecto a los lugares de empleo. Entonces acá nos dice qué tan alejada es esta zona que se está analizando con respecto a los sitios donde están los centros donde, pues, donde va a trabajar la gente. Índice de accesibilidad a las autopistas radiales. Entonces en esta tenemos esta de acá. Entonces acá lo que nos está diciendo son los sitios, sí, los sitios que son más centrales a esas carreteras principales. Luego tenemos tax, que es el impuesto, dice que es el valor total de la propiedad, de la tasa de impuesto de la propiedad por 10.000. Entonces, este valor se tiene que multiplicar por 10.000 para obtener el valor real. Listo. PT radio, entonces se refiere a la cantidad de estudiantes por profesor por cada una de las, pues, town, eso puede ser como los pueblos sí, de los pueblos. Porcentaje de lower status de la población. Bueno, en este caso no sabría bien qué significa bajo estatus porque pues Colombia es diferente, ¿no? Porque el tema de la estratificación solo se menciona en Colombia. Entonces, cuando nosotros hablamos de bajo estatus en la población, en este caso, a lo que nos referimos es a la proporción de adultos sin algún grado de educación, o sea, sin algún high school education, proporción de adultos sin y algunos con educación high school, o sea, preparatoria, y proporción de los trabajadores masculinos clasificados como obreros. Entonces, según esto, high school education and proportion of male workers classified as diverse. Como ustedes verán, estos son datos muy específicos de estos datos, pues porque son índices que se obtuvieron para esto particular. Entonces yo, por ejemplo, esta información la estoy revisando a partir de foros porque no es información que se obtiene. Miren, no es información no son como, ¿cómo se dice? Indicadores estándar, sino que son indicadores que se construyeron aquí para este conjunto de datos particulares. Entonces, sí, miren, solamente hay una respuesta en esta información que nos aparece aquí. Y entonces a eso es a lo que se refiere este valor. Entonces, mientras más alto el valor, significa que tiene más trabajadores de bajo estatus. Listo. ¿Qué otra medida tenemos acá? MEDB, que significa el valor mediano
de casas ocupadas por dueños en miles de dólares. Entonces, en cada una de estos pueblos o de estas regiones que se consideran acá, este sería el valor medio, pero entonces se multiplica por 1000. Miren que estos datos son extraídos de la documentación de Harrison y Robin, que pues es este documento que aparece acá. Entonces, por eso los precios se ven así como tan bajitos, porque son de los años 70. Listo. ¿Qué otra información tenemos? CADMED es el valor mediano de las casas ocupadas por dueños en área por encima de $30,000. Entonces, este indicador se vuelve 1 si el valor es por encima de 30,000 y si es menor que este valor, entonces el valor de esta variable se vuelve 0. Entonces, es una variable binaria que nos está indicando si el valor de la propiedad está por encima de 30,000 o no. ¿Listo? ¿Todo bien hasta acá? Sí, Dani. Bueno, entonces miremos los otros datos. Vamos a utilizar estos también. Entonces, de estos datos, tenemos la información un poquito más abajo. Estos creo que están en el capítulo 16 más o menos. Sí, en el 16 deben estar. Entonces, bueno, igual no es muy complicado de mirar esta información, porque esta información, la palabra ridership, a lo que significa es a la cantidad de gente que se monta en el transporte público. Entonces, sí, en este caso, tenemos que los datos, este conjunto de datos que tenemos acá se refieren es a a una compañía, me están olvidando las palabras, ¿cómo se dice? Bueno, de transportes de trenes. Y entonces, esta información con la que nosotros contamos acá se refieren a los datos entre 1991 y 2004. Entonces, son datos que están públicamente, se pueden encontrar públicamente y pues esto es básicamente listo. Entonces, lo que nos muestran aquí es para cada uno de los días entre esos años, la cantidad de gente que utilizó el transporte de esta compañía. Entonces, es una información mucho más sencilla. ¿Listo? Bueno, entonces, empecemos a mirar ya cómo sería entonces la aplicación de la información. O sea, la aplicación de los tipos de gráficas para estos conjuntos de datos. Entonces, estas sobre todo las vamos a hacer para utilizar, para las gráficas en donde vamos a utilizar dos variables, pues para que entendamos mejor el concepto, y la otra, pues para los que son de más variables, para que también entendamos mejor los conceptos. Entonces, bueno, lo primero que estamos haciendo aquí es lo siguiente. Primero, estamos acá primero.
Bueno, listo. Bueno, lo primero que estamos haciendo es que estamos convirtiendo esta columna de meses, como está en formato texto en este momento, como se está recibiendo acá, lo primero que estamos haciendo es cambiar a formato de fecha para que podamos manejarlo de una manera más sencilla. Entonces, cuando ejecutamos print Amtrak, que es como se llama el dataset, con lo que quedamos es que además de esas dos columnas originales, entonces vamos a agregar esta de la fecha, pues para poder manipularla en términos de años o de meses o de lo que necesitemos. Y entonces estamos sacando esto aparte, estamos sacando aparte los valores de ridership, o sea, de la cantidad de gente que se montó en el transporte en ese día. Con la fecha lo estamos sacando en una variable aparte, utilizando un tipo de formato que se llama series. Las series lo que son es básicamente un data frame de menos dimensiones, de una sola dimensión. Mejor dicho, la relación entre series y data frame es la misma. Podemos hacer una analogía con estos tipos de estructuras diciendo que la serie es al data frame lo que el vector es a la matriz. ¿Sí? Pero bueno, entonces lo que se está haciendo aquí es convertir el tipo de datos solo tomando estos valores de acá. Solo estamos tomando los valores de ridership y estamos utilizando la fecha que ya convertimos ¿en qué? En dato tipo, justamente en dato tipo fecha, para entonces ya poderlo manipular de una forma más sencilla en las gráficas. Entonces, en realidad, lo que es la serie es una única columna de datos a la que le estamos asignando esta otra columna como el índice. O sea, para poderlas mencionar utilizando las fechas. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, ya lo vamos a ver en estas gráficas que vamos a hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cargar Matplotlib. Entonces, hagan esta parte. No sé si de pronto ya hicieron la carga de estos dos datos hasta acá, de estos dos conjuntos de datos. Ya los cargué, Dani. Vale. Y entonces cargar también Matplotlib. ¿Me recuerdan qué significaba esto de ASPLT? ¿Por qué lo poníamos así? Es una forma de renombrarlo para, pues, no llamarlo como todo completo, sino que no se nos sea más fácil para llamarlo luego. Para que entonces cada vez que utilicemos las funciones que están en PLT, entonces simplemente lo que vamos a hacer, en lugar de escribir todo esto, matplotlib.pyplot, escribimos así, ¿cierto? Bueno, entonces, gráfica de línea. Hagamos la traducción de esto. Entonces muestra. Cada uno de los tipos de gráficas tiene un uso diferente.
dentro de la parte exploratoria de las variables. Entonces, las gráficas de línea son utilizadas principalmente para mostrar series de tiempo. Esto nosotros ya lo mencionamos cuando estábamos hablando en la hoja de atajos. Entonces, la decisión del marco de tiempo a graficar, así como la escala temporal, deberían depender del horizonte. Forecasting, ¿cómo se dice? A predecir. De la tarea de predicción. Y de la naturaleza de los datos. Tenemos como un título acá, ¿no? Gráfica ahí. Hagámosle un... Así me olvidó el comando. H. Y pongámosle un resaltado. Esto que estoy haciendo aquí es HTML. Los cuadernos, cuando le queremos dar formato al texto, lo hacemos con los códigos HTML. Listo. Bueno. Entonces, cuéntenme lo que tenemos aquí. ¿Qué elementos identifican ustedes acá? Ah, bueno, primero esto es la serie de tiempos, entonces. Perdón, esta es la serie. Que la serie tiene los datos de la cantidad de pasajeros por día y el índice es cada uno de las fechas. Entonces, cuéntenme qué dice acá, qué está pasando acá. ¿Qué está pasando en estas dos de acá? Pues ahí se están definiendo como los ejes de la gráfica o no entiendo la pregunta, no sé si eso es lo que estás preguntando. Sí, se están escribiendo, aquí solamente es escribir, se están escribiendo los nombres para los dos ejes. Eso es lo que se está haciendo. ¿Sí? Luego en esta parte, ¿qué se hace? Se está diciendo con respecto a la serie de los datos que ya mencionamos antes, graficar, esta es la manera en la que escribimos gráfica de línea, escribimos simplemente plot, plot significa gráfica, esa es la que siempre se pone por defecto. Entonces, miren una cosa, yo lo puedo dejar solamente así, miren lo que pasa. Está pasando, bueno, para este caso está pasando exactamente lo mismo, pero no siempre va a ser así. ¿Por qué están especificando esto? Porque, por ejemplo, si yo tengo que hacer la delimitación de que quiera mostrar mis datos solamente en un rango específico, entonces voy a hacer esto. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué pasaría? Que si, por ejemplo, digamos que yo quiero mirar en el rango, por ejemplo, de 1500 a 2000.
porque quiero mirar como con más detalle algunos datos o solamente quiero que se me muestren los datos en un rango, entonces lo hago de esta manera. ¿Sí? Pero pues para el caso de este análisis, si estamos utilizando todos los datos, entonces por eso dejamos estos límites que coinciden con la gráfica por defecto. Luego, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, nosotros vamos a agregar más de una serie de tiempo, lo que puede pasar es que nos va a salir una leyenda y dependiendo de qué tanta información estemos manejando, puede ser que esa leyenda en realidad sea redundante. ¿Recuerdan lo que vimos de las prácticas de storytelling de datos? Cuando hablamos de las gráficas. ¿Recuerdan esa parte? Que habíamos mencionado que normalmente lo mejor es evitar las leyendas a menos de que fuera un caso muy específico en el que sea muy difícil especificar la información de otra manera. Por ejemplo, si acá yo tuviera, digamos, tres líneas por tres compañías de trenes diferentes, yo, por ejemplo, podría colocar el nombre a cada una justamente acá. Y esa sería una práctica como para tener menos elementos dentro de mi gráfica. Entonces, por eso se está colocando así de esta manera, pues como nos lo ponen ahí por defecto, para que aprendamos pues en el caso de que se necesite. ¿Listo? Bueno, entonces ese es el primer tipo de gráfico, que es el gráfico de línea, normalmente serie de tiempo con otra variable. Tenemos entonces también las gráficas de dispersión. Bueno, entonces, ¿cómo funciona la variable de dispersión? Entonces, sería la variable outcome salida, la variable dependiente sería en este caso. No, pero en este caso no habría esa dependencia porque acá no tiene nada que ver la variable. En este caso, ¿cómo la podríamos llamar? La variable de resultado. Me gustaría llamarla así. Bueno, pero en teoría sí sería algo así porque mire la definición de las variables que tenemos. Aquí estamos graficando de la otra, de la de las propiedades, estamos graficando lower status, que lo que significa es la, la parte de la educación de los hombres del área. Y tenemos MEDV, que a lo que se refiere es a el valor medio de los lugares ocupados y es el valor en 1000. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven aquí en esta gráfica? ¿Qué notan ustedes ahí? Teniendo en cuenta esa información. Esto es el nivel de educación bajo de las personas, o sea que mientras más altos los valores, más bajo el nivel de educación. Y esto lo que significa es el valor promedio en esa determinada zona de Boston. Entonces, mientras más alto el valor. Entonces, ¿qué ven ustedes acá? ¿Qué notan?
que mientras más alto que, más bajo que, ¿qué ven ustedes acá? Analicen y me cuentan. Entonces, chicos, algo que me puedan comentar sobre esta gráfica? Daniel, el stat es el estudio, ¿o qué era? Sí, acuérdate que es una tasa que se está utilizando para decir como el nivel de educación de las personas en la zona. Entonces, mientras más alto este valor, significa que hay más obreros y más personas sin los últimos años pues, del bachillerato. Eso es lo que nos dice ese indicador. Mientras más alto, más gente sin educación superior. Ah, bueno, pues no sé, entonces lo que prácticamente está diciendo es que si uno es, pues si tienen estudios o están educados, tienen de pronto unas casas de un valor muchísimo mayor a la gente que no está educada. Tal vez, no sé, de pronto por los ingresos que tendrán. Entonces, eso es justamente lo que nos están diciendo. Que miren que pues sí hay una gran proporción de personas que tienen, pues acá le llaman bajo estatus, personas bajo estatus que significa personas que no tienen educación superior. Miren que los valores de las casas sí son más pequeños. Son pocas personas, por ejemplo, por acá, que están en zonas en donde la educación es baja para la población en general, que mira que más o menos estos son valores altos, pues para lo que se ve alrededor de estos niveles o de estos índices de bajo estatus. Entonces, eso es lo que nos están diciendo. Entonces, si ustedes se fijan acá, hay una correlación negativa entre estos datos. ¿Por qué? Porque vemos que mientras más alto el valor de bajo estatus, más bajo es el valor de la media de las propiedades. O sea que el nivel de educación en esas zonas sí depende de el valor de las casas de los propietarios. Entonces esta es una relación que estamos viendo acá. Mientras más parecida la gráfica de dispersión a una línea así hacia abajo, significa que hay una correlación negativa. Cuando la línea va hacia arriba, quiere decir que la correlación es positiva, lo que significa que cuando un valor es alto, es muy seguro que el otro valor también va a ser alto. ¿Me hago entender acá? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí, Dani. Entonces, ¿estamos bien hasta acá? Mm, Sí, 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 ya te entendí. No sé si era solo yo o qué, pero ahorita estaba sonando como robótico, pero ya te escucho bien otra Estaba vez. hablando robótico, ¿sí? Ay, Dios. Avísenme siempre que pase para por si algo repetir, listo. Listo, Dani, pero si se te alcanzó a entender. Bueno, yo te alcancé a entender. Listo, gracias.
¿Cómo se dice overlap? Acoplamiento, no, eso es en señales. Superposición. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en esta parte? Entonces, aquí como lo que estamos explorando es la relación que hay del bajo estatus con respecto al valor de las propiedades. Lo que nosotros estamos buscando obtener es información con respecto al valor medio de las propiedades, lo que significa que esta sería la variable que iría en el eje Y, porque estamos buscando que a partir de esta información podamos encontrar pistas acerca de cómo estos datos se comportan. Entonces, por eso está ubicada en el eje Y. Adicionalmente, ay, esperen, yo escribí esto como mal, me parece, un aprendizaje supervisado. Listo. Entonces, tenemos aprendizaje supervisado y no supervisado. Supervisado es, por ejemplo, en técnicas en donde buscamos encontrar relaciones entre diferentes variables. Supervisado de lo que conocemos hasta ahora es, por ejemplo, como regresiones, predicciones en general. Listo. Entonces, en este caso, bueno, utilizamos este tipo de gráficas cuando queremos hacer reducción de datos o de clusterización. ¿Qué es lo que significa esto? Que cuando nosotros vemos que hay dos variables que están tan directamente relacionadas y que las variables presentan colinearidad, lo que significa que una variable es totalmente dependiente de la otra y entonces en realidad no nos va a aportar nada para la predicción que vamos a hacer o para el procedimiento que vayamos a hacer, como en el caso, por ejemplo, de un ejercicio anterior que hicimos del valor de las propiedades y el valor de los impuestos. Como los impuestos dependen directamente del valor de la propiedad, entonces, por ejemplo, en ese caso, esa variable había que descartarla porque entonces, pues básicamente no le iba a aportar nada al modelo, sino que lo iba a volver como muy, ¿cómo se llama esto en español? Se llama overfitted, se dice, ¿cómo se dice overfitted? ¿Se acuerdan? O sea, que se encuentra un procedimiento que lo que hace es que se ajusta muy preciso a los datos particulares que tenemos. Entonces, ese es el problema cuando encontramos este tipo de relaciones. Y por eso, Sobreestimado o sobreestimado o redundante a veces. No. palabra, sobreajustado, eso significa sobreajustado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, en los casos en donde, por ejemplo, tenemos muchas variables, o sea, una dimensión muy alta en los datos, es que, por ejemplo, tenemos que hacer sobre todo varios de estos análisis más a profundidad y muchas veces también tenemos que dividir en subset nuestros conjuntos de datos pues para un análisis más preciso. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos acá? Listo, entonces tenemos también estas que se llaman las gráficas de barra. Vamos a ver cómo se utilizan.
¿Qué tenemos aquí entonces? ¿Qué es lo que estamos graficando? Entonces tenemos, tenemos que las gráficas de barras son útiles para comparar una única estadística, que por ejemplo puede ser promedio, conteo, porcentaje. Y esto a lo largo de grupos. Por ejemplo, ¿qué grupos tenemos aquí? Acá estamos mirando chas, que a lo que se refiere chas es a las propiedades que se encuentran a lo largo del río Charles. Entonces, es 1 si está alrededor del río y 0 si no. Listo. Entonces, los grupos que tenemos en este caso serían las casas que están bordeando el río y las casas que no. Y entonces, lo que estamos haciendo es que estamos sacando el promedio, estamos agrupando primero que todo todos los datos que tienen el 0 y que tienen el 1 en chats. Eso es lo primero que hacemos acá. Y luego estamos sacando el valor promedio de ¿qué es esto? Era MEDV. Era MEDV. El valor de las casas, no, el valor pues de las viviendas por cada $1000. Eso, el valor medio. Entonces recuerden que Boston, como tenemos los datos acá, está dividido como en diferentes pueblos. Y entonces lo que nos dan es el valor medio de las propiedades que están en ese pueblo en particular. O en esa región, pues, en particular. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta? Y, esperen. Y entonces estamos colocando en el eje Y, estamos diciendo que este valor en el eje Y a lo que corresponde es al valor promedio de esas propiedades que no bordean el río y que bordean el río. O sea que, ¿qué podemos identificar a partir de este gráfico? ¿Qué estamos entendiendo aquí? Explíquenme qué nos está mostrando esta gráfica. ¿Qué entienden ustedes aquí? ¿Qué era el chas? Chas, cuando es 1, significa que las propiedades bordean el río. Cuando es 0, que no bordean el río. Como yo lo veo, es que a más costosa sea la propiedad, más cerca están de la zona que bordean el río. Bueno, yo les recomiendo que el análisis lo hagan un poquito al contrario, que vayan de eje X a eje Y. Tenemos las propiedades que son de dos tipos, alrededor del río y que no están alrededor del río. Entonces, propiedades que están alrededor del río, en promedio, tienen un valor más alto que propiedades que no están alrededor del río. Entonces, sería como más bien analizarlo así, más o menos. Entonces, miren que el valor promedio en las propiedades que bordean el río son más o menos de 27.000 como de 27.000, mientras que las que no bordean el río son como de 22.000. Entonces, es una diferencia más o menos grande. Entonces, sí, hagan el análisis así, de las variables que están en el eje X a las variables que están en el eje Y, porque recuerden que las variables del eje Y son las de resultado, o sea, que el análisis va de acá hacia allá. ¿Sí? ¿Me hago entender con esto? Sí, Dani, listo, gracias. Dale, con gusto. Pero sí, muy bien, eso es. Bueno, entonces,
Sí, vean, aquí dice. Ve, yo qué hice, coloqué esto donde no era. Bueno, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo otra gráfica, pero entonces la estamos haciendo con respecto a esta otra variable que es CAT-MED-B. Entonces, ¿esta variable a qué se refiere? Es el valor medio de valores de casas ocupadas por propietarios en el área por encima de 30.000. Entonces, si la propiedad vale por encima de 30.000, entonces 1, y si no, 0. Entonces, miremos cómo se hace esta parte. Lo que tenemos es lo siguiente. A ver, estos valores, en porcentaje, listo. Entonces, miren, esperen, volvamos a los datos para que lo miremos bien. Listo. Los valores que tenemos acá son en 1 y 0 también. ¿Me repiten qué significa el 1 y qué significa el 0 en CAT-MED, en esta última variable, por favor? El 1 que cuesta más de 30.000 en promedio, no, y el 0 menos. Ajá, eso significa. Listo. Entonces, si se me presentan estos valores en porcentaje, miren que aquí lo que se está haciendo es agrupar por chas, o sea, lo mismo de ahora. Y luego se está sacando el valor promedio y multiplicándolo por 100. Entonces, así es como obtenemos el valor porcentual. ¿Qué significa este valor porcentual? ¿Qué nos están diciendo acá? Más o menos, Que ¿cuántas propiedades están por encima de 30.000 en cada uno de los dos casos? Dani, pero no entiendo, porque si el CAT es el porcentaje, es una 45. ¿Qué cosa da 45? Pues si esto es el porcentaje y Ujú. acá dice 15 en 0 y acá 30, pues está como 45%. ¿O qué? Es que no entiendo esa ¿Pero parte. por qué? ¿Pero por qué? Mira que a lo que se refiere el tener la variable CAT-MED en 1 es propiedades que estén por encima de 30.000, ¿sí? O sea que, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, voy a rayar por aquí, por un ladito, acá. Por ejemplo, si tú tienes que de CAT, ¿cuántas propiedades son? Creo que son como 615, me parece. ¿Cuánto decía allá arriba? A 506. Son 506 en total. Entonces, supongo que la agrupación que hicimos acá decía, por ejemplo, que hay, no sé, 250 de una, y por ejemplo, bueno, pero que esta era la de, no sé, 0. Bueno, no, en realidad no. Sería más bien de chas. Sería un valor muchísimo menor, pero analicemos por qué. Por ejemplo, digamos que, no sé, 50
Y en uno, digamos que tenemos, no sé, 120, por ejemplo. ¿Esto por qué puede pasar? Porque este indicador lo que nos está diciendo es las propiedades que estén por encima de 30.000. Hay muchas propiedades que están por debajo de 30.000. Entonces van a haber otras propiedades. Entonces sí lo estaba haciendo bien, por ejemplo, 250 y 256. Van a haber muchas propiedades que van a estar por debajo de ese valor. En realidad deberían ser menos, ¿cierto? Deberían ser muchas más propiedades que están por debajo de ese valor. Entonces, cambiemos los valores. Esto me da 506, sí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como lo que tú estás haciendo es obtener el porcentaje que representa cada uno de los valores para graficarlo acá, porque lo que vas a hacer es mostrar acá la cantidad de propiedades que no bordean el río. Entonces, lo que va a pasar es que esta categoría va a estar dividida entre esos dos valores, que entonces serían chas en 0 y chas en 1. Entonces, por ejemplo, son 156 propiedades. Digamos que por acá tienes 50 y por acá tienes, no sé, 106. Entonces, ¿qué va a pasar? Como son 156 datos en total de los que superan ese valor, entonces así es como se tienen las proporciones y por eso esto no da 100%, porque tienes otro porcentaje de datos que son los valores que Sí. están por debajo de 30.000. Entonces es por eso. Bueno. ¿Me hago Sí, entender porque con esto? sí, porque está como ligado a como a la otra variable que es está al borde o no está al borde. Entonces acá es Ajá, como el 30% de las que están al borde valen más de 30.000 y el 15% de las que no están al borde cuestan menos de 30.000. más de 30.000. El indicador dice más de Sí, sí, 30.000. eso, más de 30.000. Ya. Entonces estamos viendo que el estar cerca al río representa también una relación con el costo de la propiedad, ¿cierto? Entonces ya vimos dos cosas que tienen que ver con el costo de la propiedad, que sería, por un lado, el nivel de educación y por otro, que esté cerca del río también tiene un cierto impacto, ¿cierto? ¿Vamos bien todos? ¿Cómo vamos? Sí, Dani, bien. Bueno, esta otra gráfica que hicimos acá, yo lo repetí, yo creo. Sí, lo repetí. Bueno, no sé por qué lo repetí, pero pasó. También lo repetí, pero con colorcitos. Entonces, básicamente, hay unos colores que tenemos aquí por defecto, que son los que van de C1 a C6, pero aquí también funciona con los colores hexadesimales. Esto es ya por cuestiones de personalización, ¿vale? Bueno, pero esta ya la hicimos. Esto también es personalización. Miren que si yo, por ejemplo, quiero cambiar el diseño de la gráfica de barra, quiero cambiarle los colores. Como en este caso tengo dos barras separadas, pues yo puedo también escoger el color de cada barra por separada. Entonces acá le pueden cambiar los colores. Hagan este ejercicio de cambiar los colores por cualquier cosa, como para que también se vayan acostumbrando a la manipulación de las gráficas.
Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué podrían hacer? Pueden hacer estas gráficas, pero para otras variables, y entonces ver como qué relaciones se encuentran. Eso es algo que ustedes podrían hacer pues ya después, por cuenta de ustedes, con estos mismos conjuntos de datos. ¿Sí? En esta hice algo diferente, pues exactamente lo mismo. Ah, no, es la misma gráfica, pero diferente. Perdón, son diferentes gráficas, las mismas de ahora, pero los colores. ¿Qué colores quedarán buenos acá? Bueno, no. Bueno, tampoco. No sé, no es lo mío. En fin. Bueno, ¿listos? ¿Nos fue bien hasta ahí? Sí, dale. Listo. Continuemos entonces con otro tipo de gráfico. ¿Yo estaba trabajando con H2 o con H3? H2, listo. Recuerden que esos son códigos HTML para personalización del texto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos entonces estos datos. ¿A qué corresponden estos datos? ¿Me recuerdan, por favor? ¿Mes de qué es? El valor medio de las casas. El valor medio de las casas. Y De la entonces lo que... ¿Cómo? No, sí, que la propiedad, iba a decir, pero ya. Entonces lo que estamos haciendo es un conteo de las propiedades por rango de valores.
Entonces, estamos viendo las propiedades por rangos como de qué es esto, 4.000 a 10.000, de 10.000 a 15.000, 15.000 a 20.000 más o menos, 20.000 a 25.000 y por ahí. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Que en el total de las propiedades, más o menos entre qué valores están. Más o menos. Pues todas como entre 4.000, bueno, sería como 40.000 y no sé si 500.000, pero no sé, como 4.000 y 50.000, todas. Sí, Pero todas. en Ajá. promedio como está más cerca de 20.000 la mayoría. Bueno, sí, la mayoría, como 150 propiedades más o menos, están en este rango de precios. Entonces, la mayoría de propiedades están por este rango de precios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos ver que la gráfica está un poquito, la media está como más hacia la izquierda, lo que significa que se nos presenta una distribución sesgada. Entonces, ¿qué nos dicen este tipo de gráficas de histograma? Nos dicen entonces la manera en la que están distribuidos los datos, la manera en la que están organizados los datos. Entonces, por ejemplo, en este caso, como nos dio la distribución sesgada así y no nos dio normal, o sea, con la media de los valores aquí en el centro, mucho más central, entonces, de pronto el aplicar un logaritmo a este conjunto de valores puede mejorar los resultados si le aplicamos una regresión lineal por el tipo de los datos. Entonces, esto nos permite, este tipo de gráficos nos permite ver la manera en la que aparecen los datos para entonces tomar decisiones con respecto a qué procesamiento realizarles en términos de la distribución de estos datos. Entonces, eso sería. Entonces, estamos diciendo que de los datos de Boston estamos sacando un histograma de los valores medios. Esto es por defecto el conteo y estamos colocando los nombres de los dos conjuntos de datos. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Axis below true. Bueno, estas líneas de acá se están agregando para que entonces nosotros sepamos cómo hacer modificaciones, por ejemplo, del tipo de que queramos hacer colocar las líneas de la cuadrícula por detrás de la gráfica, pues para que no queden encima de los datos. Por ejemplo, la parte del formato que queremos, si queremos que la línea sea gris, si queremos que sea este estilo de línea, y pues las etiquetas de los ejes. Entonces es básicamente personalización. Bueno. Siguiente tipo de gráfico. ¿Conocen el nombre de este tipo de gráfico? Sí, boxcop. Boxplot. Boxcop. Se me olvidó. Boxal. ¿Cómo se llama en español? ¿Alguien se sabe el nombre en español? Ah, caja de bigotes no es, algo así. Diagrama de bigotes o diagrama de caja. Eso. ¿Y qué nos representa este diagrama? Pues como donde están las medias, pues coge como si no estoy mal, como un percentil o la media y lo guarda en la cajita. Y los datos atípicos quedan en las líneas.
Entonces, ¿cuáles son las medidas que tenemos en cuenta? Me olvidó poner esos strong por allá arriba, pero bueno. Entonces, básicamente funciona de esta manera este diagrama. La línea que vemos aquí que aparece en verde, lo que representa es la mediana de los datos. Esta parte de acá, esta línea de acá, lo que nos representa es donde aparece el cuartil 1. Recuerden que si nosotros tenemos un 100% de datos, el 25% de los datos se encuentra en el cuartil 1. Por acá tenemos el cuartil 3, que entonces significa que el 75% de todos los datos está por acá. Y entonces luego, para obtener estos valores mínimo y máximo, la fórmula de esto era que cuartil 1 ¿cómo era? Cuartil 1 menos 1.5 por IQR, que IQR era cuartil 3 menos cuartil 2. Esperen, revisemos. Entonces, este tipo de diagrama, sobre todo, ¿para qué nos sirve? Para mirar la cantidad de datos atípicos, o sea, los datos que están muy alejados de la media de los datos, pues de los datos generales, de donde aparecen los datos generales. Encuentro un diagrama que me gusta. Vamos a ver. Tomémoslo en inglés, no sé por qué normalmente sale. De información. Ah, vean, esta es la gráfica. Entonces, miren, esta es la información que nos entrega el box. Entonces, la media, donde aparece cuartil 1 y cuartil 3, el rango intercuartil a lo que se refiere es diferencia entre cuartil 3 con cuartil 1, valor mínimo se obtiene cuartil 1 menos 1.5 por el rango intercuartil y el valor máximo cuartil 3 menos 1.5 por cuartil 1.5 por rango intercuartil. ¿Quieren que les ponga la imagen ahí para que se acuerden más fácil? Y alguien escribió al formulario. ¿Les copió la imagen ahí? Mejor. Sí, Dani, porfa. ¿Cómo nos está yendo con lo de hoy? De mi parte, súper. De pronto ya todos sabían estos usos de las gráficas y cómo más o menos mirarlo, sobre todo los que trabajan con estos temas o que sabían de eso. Yo conocí algunos, pero no todos. Vale. Uy, me perdí en el fondo del todo. Como verán, puse muchas gráficas. Ay, esto no sale bonito. ¿Por qué? Sale bonito, muchachos. Dios, otra vez. Esto es lo malo con las gráficas que uno saca de, pues que guarda como recortes de internet, que esto, el cuaderno no funciona tan bonito para esto. Bueno, luego la coloco. Sigamos adelante, mejor miren cómo se va desordenando esto. Terrible. En fin. Bueno, no me gustó. En fin. Entonces, un diagrama de caja
la variable siendo graficada en el eje X, Y. Aunque la gráfica pueda potencialmente ser girada 90 grados. Para que las cajas sean paralelas al eje X. Listo. Entonces, en el caso de esta gráfica particular que tenemos, hay dos diagramas de caja llamados cajas lado a lado. Bueno, no me sé el término exacto en español. No sé. Ya lo que yo les expliqué. Listo. Cuéntenme entonces sobre estos datos, vayan analizándolos mientras yo termino de escribir. Explíquenme qué pasa ahí. ¿Me explican, por favor? ¿Cómo leemos esos datos? ¿Me explican, por favor? ¿Se encuentran esos datos? Pues sería como decir que la mediana de las casas que están cerca al río, ay, pero está muy parecido, pero bueno, no sé, cuestan como 20 algo. Y las que no, también están como por 20, pues no sé, está muy parecido, pero sí tienen mayor valor porque el 75% de los datos cuestan
casi 30 y algo, mientras que de las que no están en el río, cuestan es como 25 hasta el 75%. Y por ejemplo, ya todos esos puntos son los atípicos, los que se salen. Son las casas que de pronto no se encuentran dentro de esa media. O sea que, ¿qué notamos? Que sí, lo que tú decías, la media es muy parecida, pero igual la media de las propiedades que están por fuera del río sí está un poquitico más bajita. Pero entonces encontramos que el valor mínimo en las propiedades del río es mucho más bajo que, perdón, de las que no están cerca del río a las que están cerca del río. Notamos también que hay muchísimos datos que están aquí en el cuartil 3. Notamos además que datos atípicos no encontramos en este caso, mientras que en este caso nos está diciendo que por fuera de los bordes del río, si hay propiedades de valores muy altos, hasta de 50.000, que es el valor máximo, pero estos son datos muy alejados de los datos comunes que nos estamos encontrando acá. O sea que estos datos, que sí hay propiedades que tienen valor muy alto que están por fuera del río, pero no es lo normal de acuerdo a la mayoría de los datos que se tienen. Entonces eso es básicamente lo que nos están diciendo acá. Entonces tenemos que considerar, cuando estamos haciendo este análisis, tenemos que considerar que van a haber estos datos que muy posiblemente pues nos van a alterar la medición que vamos a hacer porque son datos que son atípicos para la mayoría de los datos. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. No sé para qué puse tanto texto, pero como este diagrama es pues tan diferente para lo que hace la mayoría, pues sí me quise como extender colocando la explicación. Entonces, mire, básicamente hicimos lo mismo. Tenemos los datos de las categorías, que en este caso serían Chasen 0 y Chasen 1. Dijimos que la columna era el valor medio de las propiedades. Y entonces lo que estamos haciendo acá es quitar el título. Con esto estamos quitando los títulos y estamos dejando solamente estos dos nombres. Y eso fue básicamente lo que se hizo ahí. Aquí nos dicen que algo muy recomendado es que si, por ejemplo, queremos que las cajas sean paralelas al eje X, pues para de pronto ver de otra manera los datos, eso se puede hacer. Yo estos datos los giré acá. La manera en la que giran los datos es que dentro del box plot escriben vertical igual a falso. Esta es la manera para girar. Y luego aquí hay unas personalizaciones también que se hicieron a la gráfica. Que básicamente que fue tick labels. Básicamente colocar estos valores acá. Bueno, en realidad no sé para qué hicieron esto, 0 y 1. Labels en X, pero acá esto que nos está diciendo. Ah, bueno, que 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 y 50.000, para eso se pusieron ahí. Esa fue la razón. Ya. Bueno. Entonces, por ejemplo,
Un problema, estamos diciendo acá que un problema muy importante que se tiene o una debilidad que se tiene de gráficos básicos como los que vimos ahora, por ejemplo, gráfico de línea, gráfico de dispersión y de distribución como el histograma en su forma básica, es que solo pueden mostrar dos variables y por lo tanto no pueden revelar información con respecto a dimensiones más altas, o sea, no se puede ver relaciones entre más variables. Cada uno de los gráficos básicos que vemos ahora tiene dos dimensiones donde cada dimensión está dedicada a una única variable. En minería de datos, los datos son normalmente multivariados y las analíticas son diseñadas para capturar y medir información multivariada. Entonces, bueno, igual acá todavía se están manejando dos variables, pero se están colocando varias gráficas de varios diagramas de caja para mirar valores. Entonces, cuéntenme qué es lo que se está diciendo acá. Recuerden que CAD-MED-B lo que significa es las propiedades que tienen un valor por encima de 30.000. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo acá? NOx significaba que uy, ahora subir acá con esto, qué terrible. Me va a tocar eliminar esta celda porque creo que no va a tener paciencia para hacer esto todas las veces. Y miren, problemas de colocar imágenes ahí. La verdad, no sé otra forma más efectiva, además de cargar la imagen, pero el problema de cargar el archivo de la imagen es que toca cargarla cada vez, entonces es terrible. Uy, no me digan. No, borrémosla. Entonces volvemos a crear el texto y lo subimos y ya. Bueno. Entonces miremos lo que eran esas variables. Tenemos entonces la variable NOx, tenemos la variable Indus y ¿cuál otra teníamos? Concentración de óxido nítrico, tierra ocupada por industria y ¿cuáles eran las otras? Peter Ratio, que era radio de estudiantes por profesores. ¿Y qué más dice ahí? De pronto pueden mirar para yo no tener que volver a bajar esto ya. Indus, porcentaje de... Ajá, sí que estas serían las industrias, básicamente. Ah, bueno. ¿Cuál otra ya? Entonces yo creo que Esas las cuatro. Dime. Esas cuatro NOx, el STAT, Ratio e Indus. Bueno, yo creo que toca leer un poquito más de óxido nítrico porque por allá decían dizque que era muy bueno, pero parece que no es ni tan bueno. Ah, bueno. Estoy leyendo que el dióxido nítrico dice que no tiene color y que oxidado en la atmósfera forma el dióxido de nitrógeno. Ah, bueno, entonces dice, óxido de nitrógeno es un componente crítico para el smog fotoquímico que produce el color amarillo café en el smog. Entonces, como que no era ni tan bueno.
Listo. Entonces miremos qué es lo que estamos haciendo. El valor, este valor a lo que se refiere es a el valor de las propiedades que están por encima de 30.000. Este es el óxido nítrico. Dice que es mucho más dañino que el dióxido de carbono. Este que es pues, qué tan educada está la gente. Este que dice la cantidad de estudiantes con respecto a profesores. Y este que dice la cantidad de industrias. Entonces, háblenme de esta primera gráfica. ¿Qué podemos encontrar acá? En esta primera que aparece acá. Cuénteme, ¿qué decimos con respecto a dióxido nítrico? Pero yo no entiendo, bueno, eso qué tendrá que ver, pero las Bien. que valen menos de 30.000, hay más dióxido nítrico. Sí, pero Estas eran las entonces, menos de 30.000, no, sí. ¿me repites cómo? Esas eran las de menos de 30.000, las de cero, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, estos son emisiones de gas. Ah, bueno, es lo que emiten. Ah, bueno, entonces las de La menos cantidad de 30.000 emiten más dióxido nítrico que las que cuestan más de 30.000. no es que se emita, sino lo que se encuentra en el área. Entonces podemos ver que es muy variada la cantidad de óxido nítrico que aparece en las diferentes locaciones donde están estas propiedades. Mientras que podemos ver que el promedio en las propiedades que valen más de 30.000, pues sí es mucho más bajo. El valor atípico es este que todavía es muy bajo a comparación de los que aparecen para las que valen menos de 30.000, ¿cierto que sí? Entonces, eso Sí, es algo que bastante. encontramos, que el óxido nítrico es muy variable en este tipo de propiedad, mientras que en las otras sí se mantienen unos niveles más bajos. Bueno, ¿qué encontramos con respecto a la educación? ¿Qué pasaba acá? Vamos ahí. Esta era low status, o sea que era que mientras más alto el valor, más gente sin educación había. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Que las casas que están más alejadas del río es en donde se presenta el mayor porcentaje de personas sin educación. No, recuerda que estamos midiendo esta variable, lo que significa son, si es 0, propiedades de menos de 30.000, si es 1, propiedades de más de 30.000. Y lo estamos comparando es con low status, o sea, la cantidad de gente que tiene baja educación. Entonces no tiene que ver con el río, tiene que ver es el precio y la educación. Entonces, ¿qué podemos entender acá? Ah, ok, es que había confundido la variable. Entonces, que las casas que tienen valores menores a 30.000 están relacionadas también con las personas que tienen un bajo nivel de educación. Y que pues también tenemos algunos valores atípicos, pero en el promedio se encuentran en alrededor de 15, 10, que sería un 13%. Sí, más o menos. Entonces, encontramos que hay una gran concentración en las propiedades que son de personas mayores a 30.000 en los niveles de educación. La mayoría de la gente tiene niveles de educación altos y pues de pronto en algunas zonas pues sí está muy
muy por encima de la media la cantidad de gente sin educación, pero pues igual no son valores muy dramáticos, son muy cercanos a la media del otro. En cambio, en las propiedades que valen menos de 30.000, sí encontramos valores muy variados. O sea, desde niveles muy altos de educación hasta niveles muy, muy bajos, pero entonces también vemos una variación muy grande en los perfiles educacionales de las personas, ¿cierto? Pero igual miren que también se considera algo muy atípico con respecto a la mayoría de los datos, esos sitios como que esas zonas que tienen niveles muy, muy bajos de educación. Entonces eso también nos estamos encontrando acá. Mientras que hay mucha uniformidad en cuanto a nivel educativo en esas propiedades de valor alto. Listo. Luego, ¿qué nos estamos encontrando acá? Este significa cantidad de estudiantes, o sea, el radio de estudiantes con respecto a profesores. Lo que significa es que mientras el número sea más alto, quiere decir que hay más estudiantes por profesor. Entonces, ¿cómo entendemos estos datos acá? Ahí sería que para las viviendas con valores menores a 30.000 hay una mayor proporción de estudiantes con respecto a profesores. Bueno, también notamos otras cosas. Por ejemplo, que la media de estudiantes es por profesores de 19:1 en estas propiedades que son más baratas, y en las propiedades que son más caras, la media está más o menos en 17 estudiantes por profesor, entonces también son valores más bajos. También nos encontramos que en el normal de los datos, sí hay muy pocos estudiantes por profesor. O sea, hay una diversidad muy grande en cuanto a cantidad de estudiantes por profesor, mientras que entre estos dos datos sí se ve que los valores son muchísimo más altos. ¿Qué pasó, Valentina? Qué pesar, los niños más pobres tienen menos profesores. Y así es la realidad, ¿cierto? Y estamos viendo también que hay un dato muy atípico, que es de un lugar o unos poquitos lugares en donde hay muy poquitos muy poquitos estudiantes por profesor, o sea que esto es buenísimo, pero esto es muy raro. O sea, lo normal no es esto, lo normal es mínimo 15 estudiantes por profesor más o menos. Entonces, eso es lo que nos estamos encontrando aquí también, ¿cierto? Entonces, miren que sí es muy consistente con la realidad, ¿cierto? Bueno, ¿y qué nos estamos encontrando por acá? También es como donde están localizadas las industrias, ¿no? Hay más industrias en el sector donde las casas son menores a 30.000. Y Espera, pues miremos otra vez esta variable, que es que no me acuerdo exactamente qué significaba. Porcentaje de tierra ocupada por industria. O sea, porcentaje de tierra y este valor. Listo, entonces. Porcentaje de tierra. O sea, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo es la cosa? ¿Me repites por Pues yo pensé que eran las industrias, pero bueno, sí, como que hay porcentaje de más, tierra ocupada por industria? Ajá. ajá, que donde hay más porcentaje de tierra ocupada por industrias es donde las casas son menores a 30.000, y también está pues muy parecido como al dióxido nítrico. O sea que, Ah, pues sí, es mira. O sea que parece que hay una relación entre esas dos en cuanto a el dióxido nítrico y las industrias. Perdón, el óxido nítrico y las industrias. Mientras que en el caso de la otra variable, pues no es ni tan así, ¿cierto? Es muy diferente la sí. relación. Y también que hay algunas ocasiones en donde las propiedades son más caras
en donde se tiene un porcentaje grande de la tierra para industria, pero pues son valores súper atípicos a comparación del normal de los datos, ¿cierto? Sí, bastante, está súper lejos, porque Súper lejos. Bueno, eso lo descubriremos en la próxima clase cuando veamos mapas de correlación y descubramos este misterio. Mira, listo. ¿listo? Sí. Entonces vamos a terminar de ver algunas de estas en la próxima sesión y pues ya vamos a hacer algunos ejemplos como aplicados a pues algunos problemas ya como más directos. ¿Listo? ¿Cómo nos fue con lo de hoy? Bien, Súper. Dani, sí. Entendimos todo, entendimos, ya tenemos una idea de cómo ir analizando la información utilizando estas herramientas. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien todos? Sí, yo sí he entendido mucho más. Bueno, listo. Bueno, no, chicos, entonces lo dejamos hasta aquí. Ve, de pronto no sé si tengo a... ¿Quién era? Camilo Calderón, ¿cierto? Creo. ¿O no está? No, no está. Bueno, listo. Entonces así quedamos, chicos. Nos vemos entonces la próxima semana. Me alegro de escucharlos. Espero que hayan aprendido y ya. ¿Listo? Muchas ¿Quieren gracias. preguntar Gracias, algo Dani. antes de irnos o algún comentario? No, de mi parte todo fue súper claro hoy. Gracias, Dani. Chao. Yo igualmente, Dani, gracias. Todo bien, Dani, muchas gracias. Vale, con gusto. ¿Algo más que quieran preguntar?